nos hemos puesto a pensar que muchos de ellos, el Señor simplemente pasaba o ocurría algo y les decía, sígueme. Si Jesús hoy se parara al frente de nosotros y nos dijera, Pedro, Juan, Jennifer, cualquiera de sus nombres, sígueme. ¿Será que tan fácil dejaríamos todo y le siguiéramos como en ese tiempo? Creo que muchas veces nos falta entender lo que significa seguir a Cristo. Porque seguir a Cristo no tiene que ver con temporadas, con generaciones, es una decisión. Y hoy vamos a aprender qué es lo que el Señor les quiso decir a los discípulos cuando les dijo, sigue. Vamos a leer la palabra del Señor, que está en Mateo capítulo 7, versículos 28 y 19. La manera como Jesús empezó a presentar al mundo, dice que Él llegó donde estaba Juan en el Jordán bautizando, ¿verdad? En ese momento Él llegó y dice que cuando lo bautizó, el Espíritu Santo descendió en Él como una paloma. Y dice que hubo una voz del cielo, salió del cielo y dijo, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Cierto, así empezó el ministerio de Jesús y dice que después estuvo 40 días en el desierto, ayunando. Y luego de eso dice que empezó a hacer bienes, empezó a compartir la palabra, empezó a enseñar. Aquí, justamente cuando estamos leyendo este capítulo 7 de Mateo, el Señor empieza a hablarle a una multitud de gente que está escuchándolo. Y dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esto me llama mucho la atención porque ellos notaron algo en las palabras de Jesús. Pero estoy segura que no solamente en las palabras de Jesús, porque las palabras pueden llevarse al viento, ¿sí? Como nosotros decimos. Pero había algo diferente en ese hombre que estaba diciendo esas palabras. Quizás ellos habían escuchado en la sinagoga todos los sábados esas palabras de la Biblia, lo que dice en Isaías, lo que dice en el Pentateuco y toda la palabra del Señor, ¿verdad? Pero cuando Jesús les estaba enseñando esto, había algo diferente en sus palabras. ¿En qué le estaba diciendo Jesús a ese pueblo? Ahí empezó a hablar de lo que significa ser un verdadero discípulo, empezó a hablarles también acerca de la palabra de los cimientos. Cuando le dice que debe tener un sustento y una roca donde deben cimentar su vida, empieza a hablarle acerca de él. Ahí está hablando. Empezar también a hablar de los falsos maestros, de todas esas personas que venían y decían falsas enseñanzas. Entonces Jesús les estaba dando un mensaje un poco diferente al que ellos habían estado escuchando hace tiempo. Y quizás ellos escuchaban a hombres que parecían ser muy santos, que parecían tener una vestidura perfecta, pero delante de ellos estaba un hombre que parecía común y corriente, un hombre que venía de Nazaret. Muchos de ellos cuando escuchaban hablar de Jesús decían, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Es decir, quizás el lugar donde Jesús venía en ese momento, a ellos no les llamaba la atención. Y quizás parecía como raro, ¿no? Que este hombre esté diciendo todas estas palabras. Pero cuando ellos dicen que estaban escuchando esas palabras, dicen que se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Sabíamos que el pueblo de Israel estaba esperando a quién? A un Mesías, ¿verdad? Estaba esperando a alguien que viniera a salvar a su pueblo de esa esclavitud que tenía Roma contra ellos. Y cuando llega Jesús, quizás la manera en cómo ellos esperaban al Mesías era que viniera en un caballo, que los libertara, que fuera un rey fuerte. Pero cuando ven este hombre humilde que empieza a enseñar todas estas cosas de que no le pagues a tu enemigo tal como dice la ley antigua, que pagues mal por mal, sino que ames a tus enemigos y ores por ellos, que este mensaje ellos los estaba transformando. ¿Cómo puede ser que alguien venga y me diga todas estas cosas si yo había aprendido algo totalmente diferente? Pero Jesús les hablaba desde el corazón. Y cuando Jesús empezó a mostrarse al mundo, empezó a decirle a todo el que pasaba por ahí, mira, yo soy el Mesías, yo soy el Mesías, yo soy el Mesías. Sabemos que Jesús hacía milagros y le decía a la gente, no le digas a nadie, sino ve, preséntate, de pronto cuando sanó al leproso, preséntate ante Moisés y simplemente quiero que tú disfrutes esto que yo te estoy regalando, que es este milagro. Pero Jesús hizo todas las cosas en el principio de manera oculta, ¿verdad? Porque su deseo más que ser conocido como el Mesías, el Hijo de Dios en ese momento, era que la gente lo conociera como una persona que iba a estar allí al lado de ellos. Que no eran como los escribas y los fariseos que si no tenían ciertos requisitos no podían entrar a la sinagoga, o que simplemente, por ejemplo, a los publicanos y los pecadores los echaban fuera. O sea, tenían todo su círculo social bien cerrado. Pero Jesús
era, por decirlo así, amiguero, ¿no? Con todo el que veía por ahí hablaba, metía conversación, o sea, había algo diferente en Jesús. Entonces, dice que Jesús empezó a llamar a algunos de sus discípulos. Y la manera en cómo llama a sus discípulos y la manera como ellos responden me llama mucho la atención. La palabra del Señor nos dice, en Lucas capítulo 5, versículo 9 al 11, ahí en Lucas capítulo 5 empieza hablando de la historia cuando el Señor estaba enseñando a la orilla de Genesaret, y de pronto ve que viene Pedro y Juan, y estaban allí, llegando en su barca, dice que estaban lavando sus redes. Cuando él llega a ese lugar, él le dice a Pedro que si puede subirse a su barca y enseñar un poquito más alejado de la orilla para que la gente lo pueda escuchar. Él empieza a enseñar y cuando termina de enseñar, le dice a Pedro, echa la red, ponga mar adentro, tira la red. Y en ese momento que le responde Pedro, Señor, toda la noche hemos estado pescando. ¿Será que Pedro llegó y le dijo a Jesús, Señor, no he pescado nada? No. Pero Jesús conocía la necesidad que tenía Pedro en esa noche de poder pescar, ¿cierto? En ese momento Jesús empieza a saciar una necesidad de alguien que ni siquiera le estaba pidiendo ayuda. Pero cuando Jesús llega y le dice, tira la red, él dice, Señor, porque tú me lo dices, yo voy a tirar la red. En ese momento quizás no conocía mucho acerca de Jesús, pero lo que acababa de enseñar Jesús le llamaba la atención y dice, bueno, este hombre habla con autoridad, yo voy a tirar la red, vamos a ver qué pasa. Dice que él tiró la red y dice que había tantos peces que tuvieron que llamar a una barca vecina y entre los dos, las dos barcas estaban llenas y se hundían. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Vamos a ver qué pasó. Dice, versículo 9, porque la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescadores de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dice que el temor se había apoderado de él. Y en otro de los libros dice que él se postró a los pies de Jesús y dijo, Señor, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Jesús en ese momento llegó confrontándole diciéndole, Pedro, eres un pecador. No, ¿verdad? ¿Cómo fue la manera en que Dios se mostró a Jesús? No sé de qué forma el Señor de pronto llegó a tu vida, no sé si fue a través de un milagro de sanidad, a través de, no sé, estabas en un momento de depresión, de angustia, de una situación económica difícil, y de pronto alguien te presenta a Jesús, y tú ves un milagro en eso que estás esperando recibir, y de pronto dices, no, Señor, o sea, realmente yo no merezco esto que me estás dando, y me tiro a los pies de Jesús y digo, Señor, te voy a seguir. La pregunta es, ¿cómo respondió Pedro ante esto? Dice aquí, que cuando trajeron las tierras a barcas, dejándolo todo, le siguieron. En ese tiempo, cuando alguien decidía seguir a su maestro, era dedicarse su vida exclusivamente a qué? A escuchar sus enseñanzas, a aprender de él y a replicar lo que ese maestro hacía. Cuando Pedro vio todo esto, dijo, definitivamente ese tiene que ser el Mesías. Ya Andrés, su hermano, había escuchado acerca de él porque había estado junto con los otros discípulos de Juan cuando el Señor descendió, cuando el Espíritu Santo descendió sobre Jesús y dijo, este tiene que ser el Mesías. Entonces, cuando el Señor llega a la vida de Pedro, Pedro sin dudarlo dice, definitivamente yo tengo que seguirte. Hay algo diferente en mí que yo quiero tener también en mi vida. Y de alguna forma, muchas veces nosotros decimos, bueno, listo, quizás no tengo ninguna necesidad y todo mi vida está perfecto, tengo un buen nivel socioeconómico, pero vamos a mirar la historia de Mateo. ¿Qué pasó con Mateo? Mateo era un publicano, un recaudador de impuestos, ¿cierto? En ese tiempo, los recaudadores de impuestos eran mal vistos por los judíos. ¿Por qué? Porque ellos trabajaban para el gobierno romano y les cobraban los impuestos a su propio pueblo. Y no solo eso, sino que muchas veces robaban, ¿verdad? Y se enriquecían a costa de sus propios hermanos. Y ellos decían, no, los recaudadores de impuestos y los publicanos aparte. Y los fariseos y los maestros de la ley lo veían como simplemente estar con un recaudador de impuestos era una mala reputación para él. Y cuando Jesús va pasando por donde está Mateo, él le dice, Mateo, sígueme. Y quizás Mateo pudo haber dicho, pero ¿y este hombre quién es? ¿Y por qué me dice que lo siga? ¿Y por qué yo tengo que dejar mi posición? ¿Por qué yo tengo que dejar mi seguridad para seguir a un hombre que no sé ni quién es? Estoy segura que en algún momento todos empezaron a hablar de Jesús y a replicar lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque este hombre había hecho todo un revuelo en todo este lugar.
muchos empezaban a hablar de él, pero mira, este está haciendo milagros, está haciendo esto, está haciendo lo otro. Probablemente Mateo ya escuchaba acerca de Jesús. Y el hecho de que alguien como Jesús llegue delante de él y dijo, Mateo, quiero que me sigas. Y en algún momento nosotros nos preguntamos, ¿será que todo eso que tenía lo hacía feliz? Era rechazado por su familia, era rechazado por su pueblo. Él tenía una necesidad que no le podía saciar el dinero, que no le podía saciar ni siquiera un título y no le podía saciar la seguridad que tenía en Roma. ¿Qué le faltaba a Mateo? Le faltaba ser amado y ser aceptado. Y cuando Jesús lo escoge a él, siendo Dios, siendo Jesús, el Hijo de Dios, y de pronto se para frente a él y le dice, yo te quiero llamar a ti, Mateo, para que tú me sigas. Y en ese momento, ¿qué sucede? Mateo dice que dejándolo todo, le siguió. Aquí vemos dos panoramas distintos, Señor, en esta historia. Dice que Pedro quizás tenía una necesidad grande que fue satisfecha por Jesús y él va corriendo a los pies de Jesús. Pero también nos habla de un hombre que lo tenía todo, pero que le faltaba algo y era Cristo en su vida. Y dice que él fue corriendo a donde estaba Jesús. Dice que hizo un gran banquete, lo que hace pensar de que era un hombre muy rico, ¿no? Acá, a causa de todo ese trabajo que tenía. Y dice, en versículo 27 al 32, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, que también es conocido como Mateo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y con pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino pecadores al arrepentimiento. Cuando Mateo recibió este llamado por parte de Jesús, él no se quedó quieto, sentado, y sí, listo, voy a disfrutar el maestro. Él invitó, hizo un banquete, invitó a otros de sus amigos recaudadores de impuestos, a los otros publicanos, y le dijo, vengan, he encontrado a alguien que me ha llamado, alguien que me ha aceptado a pesar de que yo soy un recaudador de impuestos y que él lo sabe, porque estoy en mi puesto de trabajo. Y si nosotros nos ponemos a ver la vida de los discípulos, todos eran diferentes, pero tenían una sola cosa en común, y es que ninguno de ellos calificaba para ser discípulo de Jesús. Si nos damos cuenta, en ese momento los grandes maestros de la ley quizás seleccionaban a los mejores estudiantes, aquellos que se esforzaban, pero Pedro, un hombre impulsivo, Judas, que Jesús sabía que lo iba a traicionar, Tomás, un hombre incrédulo, y nosotros pudiéramos decir, ¿por qué Jesús me llamaría a mí? ¿Qué tengo yo que pueda llamar la atención de Jesús? Y esto es nada. No tenemos nada que pueda llamar la atención de Jesús. Pero a pesar de eso, Jesús nos escogió. Y todos los que estamos en este lugar, hemos recibido un llamado de Dios, porque si no, no estaríamos aquí, estuviéramos durmiendo en la casa, haciendo cualquier otra cosa. Pero todos nosotros hemos sentido en nuestro corazón que hay una necesidad, que quizás todo lo que hemos tenido o todo lo que hemos logrado hasta ahora no nos ha dado. Pero Jesús viene a saciar esa necesidad en el corazón de sus discípulos y los llama. Y quiero compartir con ustedes 5 cosas que significa seguir a Jesús. Quiero que vayamos a Filipenses capítulo 3, versículo 7 al 11. Y la primera cosa que es importante para seguir a Cristo es saber quién nos llama. ¿Por qué es importante? Porque si, por ejemplo, a ti te van a entregar, te ofrecen un trabajo, te hacen una llamada y te dicen, quiero visitarte en tal lugar para brindarte un trabajo porque sé que necesitas un trabajo. Pero de pronto tú vas a ese lugar con todas las expectativas, no conoces a esa persona y te entrega un contrato en blanco y te dice, quiero que firmes aquí porque quiero que empieces a trabajar conmigo. Tú dices como que, bueno, yo no sé qué voy a trabajar, no sé qué voy a hacer. Tú me pones a firmar un contrato en blanco y no sé si me van a meter, no sé, de drogas ilegales. O sea, no hay nada seguro, ¿sí? Pero cuando Jesús viene a nuestra vida, quizás Él llega como una persona que al momento parece desconocida, pero Él se manifiesta a nosotros y se hace ver como alguien que es confiable. Cuando Jesús llega a nuestra vida, quizás no hemos tenido en muchas ocasiones mucho conocimiento acerca de quién es Él. Alguien nos presenta a Jesús y nosotros decimos, wow, no sé, este hombre no parece algo usual, pero quisiera conocerlo.
Y cuando empezamos a conocer a Jesús, empezamos a tomar decisiones. ¿Y cuáles son esas decisiones? Empezamos a dejar muchas cosas. Pero aquí el Señor nos está diciendo que lo primero que debemos hacer es saber quién nos llama. Si nosotros tenemos la seguridad que esa persona que nos está dando ese contrato en blanco es alguien confiable, tú no dudas y tú firmas y dices, listo. Yo sé y puedo confiar en ti y que no me vas a poner a hacer algún trabajo legal o algo que me vaya a afectar a mí, porque confío en ti. Cuando Jesús nos dice, sígueme, es como si firmáramos ese contrato. Tú no sabes qué va a haber y qué va a pasar en tu vida futura. Quizá muchos de los discípulos nunca se imaginaron que iban a morir cortados en pedazos, o que muchos iban a morir crucificados con la cabeza para abajo, o que muchos iban a pasar persecuciones, pero ellos no midieron nada, no midieron el costo de todo eso, porque ellos sabían que quien estaba delante de ellos tenía un valor incalculable. Y por eso es importante saber quién está llamándonos, quién es el que te dice, yo quiero que me sigas. Porque cuando nosotros tenemos quién nos sigue, quién nos llama a seguirlo, sabemos que no importa lo que tengamos que dejar atrás, vale la pena. Y aquí dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 3, versículo 7 al 11. Dice Pablo, pero cuántas cosas eran para mi ganancia y las he estimado como pérdidas por amor a Cristo. El versículo anterior dice, yo era hebreo de hebreos, que vengo de la tribu de Benjamín, fui de alguna forma enseñado a los pies de Gamaliel, tenía muchos títulos, por decirlo así, universitarios en ese tiempo, ¿no? De estudios bíblicos, era un erudito bíblico, pero estaba persiguiendo a Jesús. Y cuando Jesús llega a su vida, llega de una manera inesperada para él. Él dice que estaba sirviendo a Dios, yendo a perseguir a los cristianos, pero cuando él está en ese caballo rumbo a Damasco, ¿qué pasa? Una luz viene y le raya, le cae al piso y dice, Pablo, dice, Señor, ¿quién eres? Soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Pablo había escuchado acerca de Jesús, pero ahora ese mismo Jesús que había escuchado ahora se estaba revelando a él de una manera diferente. Y cuando Pablo escucha esa voz, dice que sus ojos quedan totalmente cegados. Y él le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Hay una respuesta por parte de Pablo. Entonces, aquí ese mismo Pablo, que tuvo ese encuentro con Jesús, está diciendo, todas estas cosas que para mí eran ganancias, las he estimado como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, como enseñaban los fariseos, que si hacías lo bueno, todo estaba perfecto. Pero ellos estaban ocultando cosas, ¿verdad? Porque dice la palabra que eran como sepulcros blanqueados, que por fuera parecían piadosos, pero realmente hacían cosas malas. Y dice aquí, sino que la ley, sino que es por la fe en Jesús, la justicia que es de Dios, por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo sabía que podía morir por causa de Cristo, lo sabía. Dice aquí, aunque me toque padecer como Cristo padeció, aunque me toque sufrir como Él sufrió, aunque me toque participar de sus padecimientos, yo sigo eligiendo a Cristo. Porque ya lo que para mí era ganancia, todo lo que para mí era un tesoro incalculable, todos esos títulos, todas esas cosas, para mí llegó a ser nada cuando conocí a Jesús. Entonces, saber quién nos llama es importante para entender que esa es una decisión que va a cambiar nuestras vidas. ¿Amén? La segunda cosa es conocer nuestra condición. Cuando leímos la historia de Pedro, decíamos que él cayó postrado a los pies de Jesús. Y Jesús en el momento quizás no lo confrontó, le dijo, estás pecando, estás haciendo esto. Cuando él se encontró con la luz de Cristo, dice que él se corrió hacia atrás y dijo, Jesús, apártate de mí porque soy un hombre pecador. ¿Cómo compara la palabra de Dios a Jesús? Como la luz del mundo, ¿verdad? Si yo quiero ordenar mi cuarto, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Será que yo puedo ordenarlo con la luz apagada? Imposible. Va a quedar todo hecho un desastre. ¿Qué necesito hacer? Encender la luz para ver dónde están las cosas. Si las cosas están en orden o no están en orden. Cuando Jesús llegó a la vida de Pedro, Él vino a poner orden a su vida. Quizás muchas veces decimos, no, pero es que yo no voy a ir a la iglesia porque me hacen sentir que soy un pecador. Y es que todos somos pecadores. Y es que tú y yo no merecemos ni siquiera estar aquí. Pero a pesar de eso, y a pesar de que el Señor conocía toda nuestra condición, Él decidió escogernos. Y dice ahí, le cayó postrado a sus pies y le dijo, Señor, apártate de mí porque soy un hombre pecador.
Es decir, no quiero que estés cerca de alguien tan sucio como yo, porque he visto tanta pureza, tanta belleza en lo que estás haciendo y en lo que quizás has escuchado todas estas palabras, que no quiero que estés cerca de mí. Pero muchas veces esta es nuestra condición al llegar a los pies de Cristo. Y Dios no espera que tú seas perfecto ni que seas más calificado, sino que simplemente aceptes esa invitación. Aceptes la invitación conociendo también lo que puede pasar después. Y dice la palabra del Señor en Efesios 5:13, pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible. Tenemos que estar dispuestos a que el Señor haga visible las cosas que están ocultas en nuestro corazón. Y Dios no va a llegar a tu vida a avergonzarte ni hacerte sentir, no sé, la persona más pecadora del mundo. Lo somos, pero el deseo del corazón de Dios es que nosotros podamos poner en orden nuestra vida. O sea, la luz viene para poner orden, para que la luz de Cristo se revele en nosotros también. Entonces, el Señor anhela que nosotros podamos conocer cuál es nuestra condición al acercarnos a Él. Así también Mateo conocía su condición, era un recaudador de impuestos. Pero él no le impidió tomar esa decisión firme en acercarse a Jesús, porque él sabía que su vida podía cambiar. Pero es importante esto, reconocer cuál es nuestra condición delante de Dios. Amén. Cuando el Señor llama a Moisés, cuando él lo llama, le dice: Moisés, está una zarza prendida, que no sé qué, y me dice: bueno, ¿qué es esto? No sé qué es. Me voy a acercar, y cuando se acerca, Dios le dice: detente, quita el calzado de tus pies, porque esta es tierra santa. Yo te he escogido a ti para que seas un gobernador que saca a mi pueblo, porque he visto la aflicción que allí hay. Y cuando Dios le dice a Moisés: yo quiero que tú seas la persona que saque a Israel de ese pueblo, ¿cuál es la respuesta de Moisés? Él le dice: Señor, ¿quién soy yo? Él está diciendo: ¿quién soy yo para que tú me escojas a mí para hacer semejante labor? Primero, maté a un egipcio, estoy prófugo de Egipto, me están buscando, no tengo una buena relación quizás con mi pueblo, porque en el momento en que mató al egipcio, su pueblo le dijo: ¿quién te ha puesto por rey sobre nosotros? O sea, quizás él dijo: no tengo ningún tipo de relación, ni ninguna palanca, por decirlo así, para llegar donde el faraón y de pronto llegar de buena primera a decirle: suelta a mi pueblo. Pero Dios, ¿qué le dijo en ese momento? Dice que, y él le dijo: ¿y quién soy yo para ir al faraón y sacar a Egipto de los hijos de Israel? Y Dios le respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te servirá de señal de que yo te he enviado. Cuando tú hayas sacado de Egipto al pueblo, ustedes servirán a Dios sobre este monte. Entonces, no importa lo que tú crees que Dios ve en ti, importa quién te llama. Si tú sabes quién te llama, no importa si tu condición es la peor condición que puedas existir, no importa. Porque aún aquellos que están en la cárcel, aún aquellos que han matado, que han hecho cosas desastrosas, si Dios le da una oportunidad a todas esas personas, es porque a Él no le importa lo que hayamos hecho en el pasado. A Él le importa la decisión que vas a tomar ahora y la manera en cómo se puede transformar tu vida. Y la tercera cosa es dejarlo todo y seguirle. Y en Lucas 14 nos habla de que hubo una gran multitud que se acercó a Jesús. Eso está en el versículo 25 al 33. Lucas 14. Dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose le dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer, e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Wow, ¿qué le está diciendo Jesús a todas estas personas que están aquí? Todos querían seguir a Jesús, y de pronto Jesús lo frena y les dice: bueno, si ustedes, el que no aborrece a su padre, a su madre, a sus hermanos, a su esposa, no puede ser mi discípulo. Te digo que muchos retrocedieron y dijeron: bueno, yo no sé qué me está diciendo este hombre, pero ¿cómo es que yo voy a dejar y aborrecer a mi familia? Y aquí no está hablando de aborrecer, de odiar, no, eso está hablando de que nos podemos poner sobre Dios mismo y sobre la decisión de seguirlo a nadie que impida que nosotros podamos avanzar en nuestro caminar. Entonces Dios le dice: aún también su propia vida. Jesús no le llegó con un cuento bonito de que toda su vida va a ser perfecta, no van a haber problemas si ustedes empiezan a seguir. Jesús fue realista desde el principio, dice: aún su propia vida tiene que dar muerte. Y esto no se trata solamente de la muerte física. Muchas veces también el Señor te está pidiendo que le entregues cosas que muchas veces nosotros queremos retener, porque creemos que podemos hacer las cosas bien y que todo en nuestra vida lo tenemos resuelto. Pero cuando pasan cosas inesperadas, como por ejemplo la muerte de un familiar, o de esa persona que te estaba ayudando económicamente y que ya no está, o que hay una enfermedad que te ha quitado toda la fortuna que tenías o todo el dinero que tenías,
que tú estés dispuesto a seguir. No sabemos qué nos venga en nuestro caminar con Cristo cuando decidimos seguirlo, pero lo que el Señor anhela es que nosotros podamos entender quién es Él, que podamos entender nuestra condición y que podamos entender también lo que significa dejarlo todo. Y el versículo 33 dice, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros poseemos? Porque imagínense que nos venga un desastre natural y nos quite toda nuestra casa y todas nuestras posesiones. ¿Será que por eso somos seguidores de Jesús? ¿Porque ya no tenemos nada? No. Él dice aquí el que no renuncia. Que no renuncia quiere decir alguien que tiene algo y que decide dejarlo. Es una decisión. Y no solamente estoy hablando de cosas materiales. ¿Y cuál es la cosa que nosotros tenemos que nadie nos puede quitar? Nuestros pensamientos. Por eso el Señor dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, si nuestro entendimiento en Cristo es renovado, es transformado, ¿qué va a pasar? Que ya no vamos a poner el dinero como una prioridad, que ya no vamos a poner otras cosas como prioridad. Pero ¿qué es lo más importante? Que nuestro entendimiento sea renovado. Y de esa forma todas las otras cosas van a estar en orden. Hay una historia que sucedió hace mucho tiempo y quizás ustedes han cantado esa canción, pero no saben de dónde viene ni qué sucedió. Hace 150 años más o menos ocurrió un avivamiento en Gales. Cuando ocurrió ese avivamiento, muchos misioneros empezaron a compartir la palabra de Dios en el norte de la India. Cuando llegaron al norte de la India había un montón de grupos étnicos conocidos como los cazadores de cabeza. ¿Cuántos se atreverían a ir a un lugar así? Bien. Realmente no es algo fácil, ¿cierto? Decidir dejar todo para llevar la palabra de Dios a un lugar que no sabes si vas a salir vivo ni siquiera, o si vas a ganar un alma para Cristo. Pero muchos de esos hombres salieron de ese avivamiento con ganas de servir a Dios y dijeron, vamos a ir a esos lugares donde nadie ha escuchado de Jesús. Cuando ellos llegaron allá, hubo un hombre con una familia que se convirtió. Su nombre era Noxen. Y dice que este hombre recibió a Jesús en su corazón y empezó a compartir la palabra de Dios en la tribu donde él estaba. Dice que al escuchar esto, el jefe de esa tribu, dice que reunió a todos los aldeanos y llamó a este hombre, Noxen, y le exigió que renunciara públicamente a su fe o enfrentara la muerte. Dice aquí que tocado por el Espíritu Santo, Noxen respondió, he decidido seguir a Cristo, no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Esta es una frase de una canción que él había compuesto cuando se convirtió al Evangelio. Y esta declaración de fe que hizo, ¿qué le costó? Dice que el jefe, indignado, ordenó el fusilamiento de sus 2 hijos. Las flechas atravesaron a los chicos y cayeron muertos de inmediato. Nuevamente exigió a Noxen que negara su fe si quería perdonar a su esposa. Pero adivinen qué pasó. Noxen respondió, aunque nadie se me une, lo seguiré. No hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. La esposa de Noxen también murió en el tiroteo. El jefe pidió entonces por última vez negar su fe y vivir. Y Noxen dijo alegremente sus últimas palabras. La cruz delante de mí y el mundo detrás de mí. No hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Quizás muchas veces hemos cantado la canción, pero no hemos entendido lo que significa seguir a Jesús. Y cuando este hombre está diciendo estas palabras, yo he decidido seguir a Cristo, él está diciendo lo mismo que dijo Pablo. Yo todas las cosas que tengo, aún mi familia, yo sé que le pertenece a Jesús. Y si ellos mueren, el morir, ¿qué es? Cristo. Y el vivir, el ganancia. Si yo vivo, voy a predicar el Evangelio. Y si yo muero, voy a irme con el Señor. No tengo nada que perder. Máteme si usted quiere. ¿Y cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a esto? Y quizás en este momento en Colombia no haya ningún tipo de persecución de este sentido. O quizás en esos lugares musulmanes, en esos lugares por allá en el Medio Oriente esté pasando cosas así. Y la pregunta es, ¿será que los seguidores de Jesús van a ser diferentes aquí y allá? No. Nosotros también vamos a estar dispuestos a darlo todo por Él, porque también hemos entendido lo que significa seguirlo. Pero vamos a ver qué pasó después de esto. ¿Será que quedó ahí, la familia murió y no pasó nada más? No. Porque Dios nunca hace algo sin un propósito. Amén. Dice que le dispararon inmediatamente, como el resto de su familia, pero esto desencadenó un avivamiento
avistamiento masivo en la aldea, comenzando con este. ¿Y qué pasó con este? Este hombre estaba extremadamente perturbado por la fe de aquel hombre. No podía entender por qué Inocencio, su esposa y sus 2 hijos dieron su vida por un hombre que vivió hace unos 2000 años en algún otro continente. Por eso quería experimentar el extraordinario poder que se ocultaba detrás de la fe de la familia. Dice que el Espíritu Santo lo tocó y espontáneamente confesó: yo también pertenezco a Jesucristo. Cuando los aldeanos reunidos escucharon a su jefe confesar su fe en Jesucristo, toda la aldea aceptó a Cristo como su Señor y su Salvador. ¿Cuánto dan gloria a Dios por gente valiente como esta? ¿Amén? Amén. Y en Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ellos entendieron lo que esto significaba. ¿Y qué voy a crucificar? Cuando el Señor dice: yo quiero que ustedes tomen su cruz, la cruz que era un instrumento de tortura, me sigan. ¿Y dónde fue Jesús con la cruz? Al Gólgota. ¿Y qué iba a hacer al Gólgota? A morir. Jesús dice: yo quiero que ustedes tomen su cruz, se nieguen a sí mismos, me sigan. Vamos a seguir a dónde? A la muerte. A la muerte al yo, a la muerte a nuestros pensamientos egoístas, a la muerte a todo lo que impida que nosotros podamos tener a Dios como prioridad en nuestra vida. Y este hombre no dudó en decirlo. Y me llama la atención, dice: alegremente refirió las últimas palabras, porque él sabía lo que le esperaba. Y el cuarto punto es no perder de vista, observar e imitarlo. Y en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1 al 6, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. ¿Y qué dice aquí? ¿Cómo conocemos a Jesús? ¿Cómo es que yo me doy cuenta que alguien conoce a Jesús? Por la manera en cómo vive. Y cuando Jesús le decía a sus discípulos: sígueme, les estaba invitando a observar lo que él hacía con la gente. Los estaba invitando a imitarlo a él. Cuando Jesús envía a los 70 a sus discípulos a predicar, les dice: bueno, yo les doy poder para que ustedes den autoridad, para que sanen enfermos, para que echen fuera demonios, para que hagan lo mismo que yo hice. O sea, Jesús les estaba dando a ellos todas las herramientas, enseñándoles para que ellos replicaran eso. ¿Qué hace un maestro con sus estudiantes? Enseñarles más que con palabras, con su ejemplo. Y Jesús fue un excelente ejemplo de esto, ¿verdad? Y dice aquí: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y los discípulos que estaban haciendo mientras estuvo Jesús, estudiando todo lo que hacía, sus palabras. Y cuando Jesús falleció, murió y resucitó y ascendió a los cielos, en ese momento, ¿qué hizo? Empezaron a rescatar todas esas palabras para plasmarlas hoy en todos estos libros que hoy nosotros estamos leyendo. ¿Con qué propósito? Que nosotros podamos conocer también de todo esto que dijo Jesús. Y ahora, ¿cuál es la invitación de Jesús? Quizás Jesús no está físicamente hoy entre nosotros, pero Él nos dejó sus palabras para que las estudiemos, para que aprendamos, para que lo imitemos. El Señor dice que solamente aquellos que le conocen van a guardar sus mandamientos. Entonces, si nosotros decimos conocer a Dios, vamos a seguir su palabra, vamos a seguir lo que Él nos enseñó. Y dice la palabra del Señor que en los últimos tiempos, habla Mateo también, de que hay mucha gente que se iba a acercar a Jesús y le iba a decir: Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, sanamos enfermos, y el Señor dice: pero yo no los conozco a ustedes. ¿Y qué decepción sería llegar a ese momento del juicio cuando tú crees que tu relación con Dios está perfecta, que hiciste un montón de cosas para Dios, y te enfrentas a esta realidad que el Señor te dice: no te conozco? Es una decepción total. Y la pregunta es: ¿cómo yo sé que Dios me está conociendo a mí? Cuando yo conozco, quizás empiezo a leer, no sé, la historia del presidente, me doy cuenta de que puedo conocerlo un poco, ¿no? O sea, cuándo cumple años, qué hace, qué no hace, qué le gusta, cuál es su hobby y demás. Pero yo no lo conozco a él. En realidad no lo conozco. Pero yo no puedo decir que él me conoce a mí porque yo lo estoy conociendo a él. Entonces, ¿qué es lo que a mí me asegura que Jesús me conoce a mí? Dice aquí lo que Pablo decía anteriormente, ¿no? De que ser hallado en él. Dice: a fin de conocerle, dice en el versículo 9 de Filipenses 3,
y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe. Por la fe en Jesús y el hecho de cada día ir a su presencia, presentarme delante de él, va a hacer que yo sea conocido delante de Dios. Quizás todos estos hombres hacen cosas en nombre de Dios y quizás le estaban sirviendo, pero no le seguían, no le conocían. Y la palabra del Señor nos habla también en Juan capítulo 12, versículo 26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Miren lo que dice aquí. Si alguno me sirve, sígame. O sea que es posible servir a Dios sin seguirlo. Es posible. Es posible que por esto es que estos hombres, cuando llegaron delante de Dios, Dios les dijo: no los conozco. Así que no, nada nos asegura de que seguimos a Dios porque le estamos sirviendo a la iglesia o porque estamos haciendo algo por Él. Realmente lo que Dios anhela es una entrega total, así como todos estos hombres, de ver lo que ellos hacían, de analizar sus palabras, de estudiarlo, de imitar su fe, de imitar sus obras. Entonces, no se trata simplemente de hacer cosas, porque cuando Jesús se acercó a la casa de Marta y de María, ¿qué le dijo Marta? Marta estaba afanada con muchas cosas, pero María ha entendido cuál es la mejor parte. Y estaba sentada a los pies del maestro. ¿Y qué estaba haciendo María? Estaba mirándolo, estaba escuchando atentamente sus palabras. Y eso es lo que Dios quiere. Quizás María estaba muy activa en cosas de la iglesia, estaba haciendo un montón de cosas, pero quizás no estaba escuchando a Dios. Y Dios valora más que tú lo escuches a que tú estés predicando su palabra en todas las naciones del mundo. Él quiere que tú te dejes guiar por Él. Dice: donde yo estuviera, ahí estará mi servidor. Si Dios te envía a un lugar, porque Él está allí, ves a ese lugar. O sea, donde Dios te envíe, ves. Pero para eso es importante escucharlo. Yo no puedo ir por emociones. Ay, si me invitan a ir a tal lugar, voy a ir. Entonces, por ejemplo, Marco Brunet, ¿cuántos conocen esta oración? Marco Brunet, quizás en algunas partes lo han invitado a compartir o a tener un concierto, y él dice: si el Señor no me dice que vaya a ese lugar, aún si me invitan, no voy. ¿Por qué? Porque él, antes que una emoción, antes que ir por buscar fama o por buscar aprobación de la gente, ¿qué quiere hacer? Escuchar a Dios. Y eso es importante que nosotros lo hagamos como sus seguidores, porque sus seguidores todo el tiempo estuvieron escuchándolo. Y por eso el Señor nos dice en su palabra que aquellos que le conocen le van a seguir. Y dice el último punto: accionar. Dice: Dios no nos llama sin un propósito. En Hechos capítulo 9, versículo 3 al 6 dice: él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga aquí? ¿De quién está hablando? De Pablo, ¿verdad? Cuando Jesús se reveló a Pablo, la respuesta de Pablo: no, Señor, quiero que hagas esto. Pues, como muchas veces llegamos a Jesús, ¿verdad? Y le decimos: Señor, bueno, ya llegaste a mi vida, ahora quiero que arregles todos los problemas que he tenido durante estos 28 años. Hice un montón de cosas, ahora quiero que por favor arregles todo esto. No. La respuesta de Pablo cuando Jesús se le reveló, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Entonces, nosotros cuando nos acercamos a Jesús y cuando Él nos llama y nos dice: yo quiero que tú me sirvas, yo quiero que tú me sigas, nuestra respuesta debe ser: Señor, ahora aquí estoy. Heme aquí, envíame a mí, ¿qué quieres que haga? Prepárame, quiero observarte, quiero estudiar tu palabra, quiero conocerte y luego quiero ir como esos discípulos. Cuando Jesús partió, cuando Jesús se fue para el cielo en esa transfiguración, Él le dijo a sus discípulos: ir y predicar el evangelio a toda criatura. Él no le dijo: bueno, listo, ya quédense con esto, escríbanlo en un libro y ya está. ¿Qué pasó? Ellos empezaron a predicar, y cuando empezaron a predicar se levantó la persecución. Y uno puede decir: no, pero qué terrible. ¿Cómo va a ser que el Señor les envíe a predicar y todo salga mal? Empiecen a matarnos y tengan que irse de Jerusalén, a irse a un montón de partes. Jesús, ¿qué le había dicho a ellos? Van a ir por Judea, por Samaria y a lo último de la tierra. Él no le dijo cómo iba a ocurrir eso. Pero si no venía la persecución, ¿cómo se iba a expandir el evangelio? Entonces, quizás Dios nos dice cosas que van a pasar en nuestra vida, pero nos esconde el proceso para llegar a ellos. Es como ese contrato en blanco. Yo estoy firmando y estoy diciendo: Señor, yo te voy a seguir, no sé qué va a pasar en mi vida, no sé, quizás
quizás qué cosas yo tenga que abandonar, qué cosas tenga que dejar, pero estoy dispuesto a hacerlo todo a causa de que tú para mí eres confiable y que yo no merecía ser llamado por ti, pero tú me elegiste. Así que yo te voy a decir con todo mi corazón, sí Señor, quiero seguir. Amén. Entonces, ahora, cuando nosotros aceptamos el llamado del Señor, ya no se trata de nosotros. Ya Wendy, ya cada uno de nosotros está desplazado. Ahora, ¿quién vive dentro de nosotros? Cristo. Ahora ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, el deseo del corazón de Dios es que Cristo sea revelado en tu vida para que otros puedan conocerlo a Él y el reino de Dios se extienda. Esto no se trata de ti, ni de tu ministerio, ni que tú crezcas personalmente, ni que la gente te conozca, ni que tengas seguidores en las redes sociales. Esto se trata de una vida de sacrificio, una vida de compromiso y una vida de renuncia a tu yo. Ya no vivo yo. Ya mi deseo no es que yo sea conocido. Ya está. Mi deseo es que Cristo sea conocido a través de mí. Es que la gente sepa quién es Él por la manera en cómo yo estoy viviendo. Y esa es la invitación que el Señor hoy quiere hacernos a nosotros como su iglesia. Que entendamos lo que significa seguir a Él. Quizás las cosas en el mundo están ocurriendo muchísimas cosas, ¿no? Y vemos que hay lugares donde quizás no había persecución que está habiendo. Lugares donde quizás se está restringiendo hablar ciertas cosas o decir que ciertas cosas son malas. Y no sabemos de aquí a 2 años en Colombia qué vaya a pasar con este nuevo gobierno. No sabemos qué se quiera levantar en contra de la iglesia para opacar la iglesia, para apagarla. Pero donde más oscura es la noche, ¿qué pasa con las estrellas? Brillan más. Y si la oscuridad se levanta para intentar apagar la iglesia, como querían hacer en ese tiempo, matando a los discípulos y matando a esta familia en la India, ¿qué pasó? La luz se extendió. Y tú y yo vamos a ser como esas semillas sembradas. La palabra del Señor dice que si la semilla no muere, ¿qué pasa? No va a dar fruto. Si sembramos algo y no lo enterramos bajo la tierra, es imposible que podamos ver un fruto. Pero ese fruto no queda la semilla ahí sembradita, tiene que recibir nutrientes, tiene que cada día alimentarse. Y la decisión de seguir a Jesús no es una decisión que tomaste solamente el día que lo aceptaste en tu corazón. Es una decisión que tomamos todos los días, porque todos los días tenemos que renunciar a cosas que nos van a impedir ir a su presencia y orar. El entretenimiento, las distracciones, las preocupaciones, todas estas cosas nos impiden acercarnos como Dios desea a su presencia. Pero hoy se va a levantar una generación de discípulos que van a seguir a Cristo. ¿Cuántos quieren ser parte de eso? Amén. Entonces vamos a darle gloria a Dios con un aplauso. Vamos a levantarnos. Espero que podamos cantar esta canción que estábamos viendo la historia de esta canción, ¿verdad? Ahora que hemos entendido realmente cuál es el contexto de esta canción, qué estaba pasando. Y que así como este hombre quizás en ese momento dijo esta declaración y le contó su vida, hoy nosotros vamos a renunciar a nuestra vida también. De una manera sincera y profunda, no es una obligación, todo aquel que quiera hacerlo, lo va a hacer. Pero ¿saben qué es lo más maravilloso? En la última parte de este versículo 26 de Juan dice, si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. ¿Qué puede ser más grande que la honra del Dios eterno? Nada. Ni si el mundo te honra, ni si la gente te honra, es tan valioso como si Dios te honra. O sea, si Dios siendo Dios, el Rey del universo, decide por tu obediencia, por tu sacrificio, por tu muerte a ti mismo, decirte, yo te voy a honrar. ¿Qué puede ser más valioso que eso? Nada. Entonces, por eso, hoy vamos a decirle con todo nuestro corazón, Señor, yo quiero seguirte. Yo he decidido seguir a Cristo y no voy a volver atrás. ¿Amén? Y quiero que lo hagamos de una manera diferente a aquellos que puedan colocarse de rodillas delante de Dios y decirle, Señor, yo decido seguirte. ¿Amén? Señor, porque sabemos que el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario
estaban diciendo no a tu vida de comodidad. Estabas en los cielos, pero decidiste hacerte como